Continuamos con los evangelios, la obra de nuestro Señor. Muy complacido me encuentro por la oportunidad de estar estudiando con ustedes, hermanos míos, esta obra, el ministerio de nuestro Señor, con este plan, en un orden cronológico. Hoy vamos a estar estudiando varios aspectos. Y vamos a empezar con este evento que ocurre allá en su pueblo, donde él se crió, en Nazaret. La sanidad de dos ciegos. En la lección anterior habíamos nosotros estudiado la visita que el Señor hizo en la casa de Jairo. Su hija de 12 años, la única que él tenía, había enfermado gravemente y finalmente falleció. El Señor la resucitó. Y al salir de la casa de Jairo, el Señor se va a encontrar con dos ciegos. Dice ahí Mateo 9, verso 27, pasando Jesús de allí, o sea, pues después de estar en la casa de Jairo, dos hombres ciegos se acercaron al Señor y le piden que tenga misericordia de ellos. Y el significado obvio al decirles que tenga misericordia de ellos es que los sanara. Continúa en la lectura y dice, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Curiosamente, se refirieron a Jesús como hijo de David. Ahora, expresarlo de esa manera tiene una razón. No fue simplemente porque se les ocurrió decirle hijo de David. Señor Barclay en su comentario nos dice, el término hijo de David describe a Jesús según el concepto popular del Mesías. Los judíos llevaban ya siglos esperando al prometido libertador de la dinastía de David. El líder que no solo les devolvería la libertad, sino que también los conduciría al poder y la gloria y la grandeza. Así era como estos ciegos consideraban a Jesús. Veían en él al obrador de maravillas que conduciría al pueblo a la libertad y a la conquista. Vinieron a Jesús con una idea muy inadecuada de quién y de lo que era. Y sin embargo, Jesús lo sanó. Ahora, al encontrarse con él en la calle por donde el Señor iba, llega a una casa. Es el verso 28, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús preguntó si los hombres creían que él podía sanarlos. Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Esa pregunta es bastante interesante. Dice el señor Matthew Henry en su comentario respecto de esta expresión, de esta pregunta de nuestro Señor. La fe es la gran condición para obtener los favores de Cristo. Recordemos, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer en Dios. Por eso el Señor les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto?
Vuelvo y leo el comentario del señor Henry. La fe es la gran condición para obtener los favores de Cristo. Quienes deseen participar de la compasión de Cristo han de creer firmemente en el poder de Cristo. Si queremos que Él haga algo por nosotros, estemos completamente seguros de que es poderoso para ello. La naturaleza puede producir fervor, pero solo la gracia puede producir fe. Creer en el poder de Jesús no consiste solo en estar seguros de Él, sino encomendarnos a Él y animarnos a Él. Hay personas que, de hecho, no quieren que se les rompan las cadenas. En todas nuestras ciudades y en los pueblos donde nosotros vivimos, hay personas pobres, pero también hay personas que viven de la caridad de la gente. Y muchos de esos que viven de la caridad de la gente se ubican en lugares particulares en donde pueden mostrar lástima, en donde procuran mostrar lástima, que la gente sienta a pesar de ellos. Hay personas que muestran sus heridas, sus brazos deformados o su condición física para que se tenga lástima de ellos y les puedan dar algo. Y cuando se les ofrece, alguien les ha ofrecido el sacarles de esa condición en que se hallan, no quieren. Hay personas que no quieren que se les rompan las cadenas. No son pocos los que en lo más íntimo de su ser no les disgustan sus debilidades. Y hay muchos que, si fueran sinceros, tendrían que decir que no quieren perder sus pecados. Ahora, Jesús tenía que estar seguro antes de nada de que esos hombres, esos dos ciegos, deseaban sinceramente y en serio la sanidad que él podía darles. Por eso les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Cuando respondieron que sí, les tocó los ojos y pudieron ver. La lectura nos dice, ellos dijeron, sí, Señor. O sea, pues creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Hay algo que el Señor dijo aquí, particularmente en el verso 29, que quiero que le prestemos atención. Y es, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué fue lo que quiso decir con esa expresión? Kenneth Chamberlain, en su comentario al Evangelio de Mateo, creo que da una explicación excelente sobre eso. Y quiero leérselas. Dice él, conforme a vuestra fe os sea hecho, no significa que la ayuda divina solo llega en proporción a la fe. Aquí la frase significa, puesto que tenéis fe, Cristo hizo milagros según la voluntad de Dios. No según el nivel de fe de un hombre. A veces obró milagrosamente para fortalecer la fe. A veces hizo un milagro en presencia de la poca fe. Y a veces a pesar de la ausencia de la fe. Aquel milagro fue la recompensa de la fe. Ahora, como dice él en la parte inicial de su comentario, conforme a vuestra fe os sea hecho, no significa que la ayuda divina solo llega en proporción a la fe. Aquí la frase significa, puesto que tenéis fe. No según el nivel de fe de un hombre, sino puesto que ustedes creen. No en base a la proporción de la fe que uno tenga. Hay una versión de las Escrituras que ustedes me han escuchado mencionarla en varias ocasiones cuando la he utilizado.
y es la versión de la palabra de Dios para todos. Y en esta versión, este verso 29 está traducido o presentado con lo que explica el señor Kenneth en su libro. Dice la versión de la palabra de Dios para todos: Jesús y los dos ciegos entraron en la casa y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer que recobren la vista? Ellos respondieron: sí, Señor, creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: ¿ustedes creen que soy capaz de hacer que recuperen la vista? Entonces, que así suceda. Como acabo de leer, les vemos entonces que esa expresión de Mateo 9, 29, en la versión de la Reina Valera, conforme a vuestra fe os sea hecho, no se está refiriendo a la proporción de fe que ellos tengan, al nivel de fe que ellos tengan, sino a que creyeron plenamente que el Señor tenía el poder para sanarlos. Una vez más, después de haberlos sanado, como en el caso de la hija de Jairo, el Señor instruye que no difundieran la noticia de lo que él había hecho. Dice, versículo 30, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero sabemos que eso no fue posible, porque salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Cuando estos dos hombres que habían sido sanados de su ceguera se iban, otro individuo fue llevado al Señor. Este hombre estaba poseído por un demonio que lo había dejado incapaz de hablar. Dice el texto en el versículo 32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Cuando Jesús limpió al hombre, se le restauró la capacidad de hablar, lo que provocó que las multitudes se maravillaran y declararan lo siguiente: y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando fue echado ese demonio. Ahora, recuerden que estaban ahí también los fariseos, incapaces de negar la realidad de los milagros. Los fariseos ofrecen una vez más la ridícula explicación de que Jesús estaba expulsando demonios por el poder del príncipe de los demonios. Leamos lo que dice el verso 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Al no poder negar la evidencia de estos milagros, los atribuían al poder diabólico, como si Cristo pactase con Satanás para poder realizarlos. Eso es lo único que indica de parte de ellos, de estos fariseos, era malicia y una falsedad sin límites y una enemistad infernal en el grado más alto. No cabe nada más diabólico. Como la gente se maravillaba, lo acabamos de leer, que decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel, y producía en ellos la admiración. Estos fariseos tenían que decir algo para disminuir los efectos del milagro. Y esto fue todo lo que pudieron decir: que el Señor expulsaba demonios por el poder del príncipe de los demonios. Ya habíamos estudiado en una lección anterior
sobre todo en el caso del endemoniado gadareno. Recordemos cuando estudiamos esa lección. Bueno, el Señor va a hacer entonces ahora su última visita a Nazaret. Pero antes de entrar a esa parte, continuemos en la lectura aquí en Mateo 9. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero recordemos que el Señor ha venido enseñándoles por parábolas. Y cuando termina de enseñarles estas parábolas, decide visitar por última vez el pueblo donde él se había criado, en Nazaret. Recordemos que él se había ido a vivir a Capernaum, pueblo que quedaba a las orillas del mar de Galilea. Allí el Señor había ubicado su lugar de residencia y desde allí había empezado su ministerio por toda Galilea. Ahora decide volver a Nazaret por última vez.